Trabajar el pensamiento como hábito de vida. Con Gladys Rodríguez. Éxitos 99.9. Vamos a hablar con Andrés Goldsmith, editor de noticias, es corresponsal político de DW en Berlín. Andrés, a ver si la comunicación hoy lo permite. Buenas tardes y bienvenido. Ajá, la comunicación no está ayudando, una vez más. Pero bueno, vamos a aprovechar para ir leyendo parte de lo que es la información que vamos a revisar con él sobre esos encuentros que ha habido en una relación con tensión entre Alemania y China, y también China y Estados Unidos. Dice acá DW.com, actuar juntos de forma sostenible. Ese es el lema de las consultas gubernamentales germano-chinas, para las que el primer ministro chino, Li Qiang, llegó a Berlín este lunes con gran parte de su gabinete. En lo que se refiere a los puntos en común, parecen reducirse cada vez más entre Pekín y Berlín. Lo comentábamos el otro día. Esto quedó patente en la reunión más reciente entre un miembro del gabinete alemán y un representante del gobierno chino. El encuentro entre el ministro de Defensa germano y su homólogo, al margen de una conferencia sobre seguridad celebrada en Singapur. El tema fue un programa de entrenamiento de las Fuerzas Aéreas Chinas que se había dado a conocer, en el que participaban antiguos pilotos de caza alemanes. En palabras muy claras, el representante de Alemania exigió que se ponga fin inmediatamente a esta práctica, y bueno, es parte de esos desencuentros que lamentablemente pues continúan entre potencias, además países que sin duda determinan mucho el destino del planeta. Y en lo que tengamos posibilidad de hablar con el invitado, con Andrés, estaremos desarrollando esto, porque definitivamente, no ha sido fácil esta semana la comunicación con él. Está en Berlín específicamente, y es periodista, además dedicado a la fuente política, analista político para DW. Como no nos logramos comunicar, imagínense ustedes, así estamos, pero como ya saben que en vivo puede pasar cualquier cosa, entonces para no desaprovechar el tiempo, voy a invitarlos a escuchar de la buena música de Circuito Éxitos, porque además el segundo invitado que tenemos contemplado, que se los anuncié, tampoco está disponible, que es Alejandro Aguilera, el ecologista con quien queremos hablar de los glaciares que se están derritiendo, los del Himalaya, 65% más rápido. Lo otro que impresiona, por ejemplo, de los escaladores que van al Everest, hubo un reportaje que no sé si tuvieron oportunidad de verlo. A mí me impresionó de la basura que se va dejando, pero son personas que se supone que están alineadas con el planeta, que todas esas expediciones que hacen, las hacen siempre con la visión de protegerlo, de disfrutar del planeta, acercarse, desafiarse, pero igual siempre entendiendo la importancia que tiene el medio ambiente y el planeta en sí mismo. Y eso es alarmante ver lo que van dejando en el camino, y cómo tienen que organizarse otros para recoger lo que se supone que debieron llevarse desde el inicio. Una cosa increíble, a mí eso me parece insólito, parte de esas situaciones del ser humano que toca corregir con urgencia, hacer el llamado de atención, porque no puede ser. El planeta no aguanta definitivamente con el trato que le estamos dando. Por lo pronto hacemos una pausa musical. Y a ver... Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira. Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila.
Hechos que dan de qué. Hechos que dan de qué hablar. Gladys en Éxitos. Y 46 y bueno, aferrada a esta llamada con Andrés, porque vaya que ha sido difícil. Andrés Goldsmith es editor de noticias y corresponsal político de DW en Berlín. ¿Cómo estás, Andrés? Finalmente, a ver si podemos hoy conversar. ¿Qué tal, Gladys? Finalmente, y muchos saludos a quienes nos están escuchando. A ti, gracias por además la paciencia, ¿no? Porque has intentado con nosotros pues ya varias veces. Alemania y China, relaciones especialmente estrechas o rivalidad estratégica. ¿Cómo lo ves y de acuerdo a estos encuentros que ha habido, no solamente con Alemania, sino también los que ha sostenido China con Estados Unidos recientemente? ¿Hacia dónde está apuntando China? ¿Qué podemos esperar de esos tres países además que representan a las potencias del mundo que, como decía hace unos minutos, sin duda determinan mucho el destino del planeta? Bueno, en cuanto a la relación con Estados Unidos, evidentemente mucho más compleja. Y en cuanto a Alemania, justamente esas dos cosas que vos decías. Para Alemania, China es socio comercial, es competidor y también rival. Y lo que sucede en este momento de la historia justamente es que, por un lado, Alemania toma en cuenta el cambio en China, una China más asertiva, más activa, más fuerte militarmente, y todos los cambios bajo Xi Jinping en la política interior y exterior, y también se junta lo que sucedió con Rusia, que pone a Alemania un poco más alerta. La guerra de Rusia con Ucrania dejó a Alemania en una posición de mucha vulnerabilidad por la dependencia, entonces no quiere Alemania caer otra vez en esa dependencia. Sí, esa es justamente la discusión de estos días aquí en el país, cuando se publicó hace muy poquito la Estrategia de Seguridad Nacional de Alemania, y pronto se va a conocer la estrategia sobre China, donde se va a ir justamente sobre esa base, China como socio, competidor y también rival. Sí. Y te quiero también consultar sobre uno de los temas que fue, pues, además puesto sobre la mesa, conversado, el programa de entrenamiento de las Fuerzas Aéreas Chinas que se había dado a conocer, en el que participaban antiguos pilotos de caza alemanes. Él comentó, el representante de Alemania en ese encuentro, que era algo que tenía que definitivamente terminar, ¿no? Que se pusiera fin inmediatamente a esa práctica. Pero básicamente, ¿de qué trata esa práctica? ¿O de qué ha tratado? Bueno, Andrés. Esto ha ocurrido también con otros países, no solo con China, que en sus programas de entrenamiento también contemplan la posibilidad de emplear a pilotos experimentados, especialistas en algún área, ya sea militar, académica o científica, y esto se empezaba a plantear como una posibilidad, pero se cortó de raíz, obviamente porque China no es cualquier país. Y la cuestión militar estratégicamente tiene la primera prioridad, así que apenas se supo que eso estaba como posibilidad, el ministro de Defensa anunció que no iba a ocurrir. Ya. Y con relación no era un programa oficial, eso quiero aclarar, okay. No era un programa oficial de cooperación. Sí, exacto, entiendo, era una estrategia china, ¿no? Pero imagínate tú toda la estrategia, además todo el conocimiento que tienen esos pilotos de caza alemanes, bueno, sí, antiguos y todo, pero obviamente conocen además todo lo que es el corazón, me imagino, del sistema alemán. Sí, por eso el ministro, apenas se supo de eso, el ministro de Defensa, Boris Pistorius, que además es uno de los funcionarios del gabinete que mejor imagen tiene hoy en Alemania, justamente por su energía y su celeridad en cambiar algunas cosas en el manejo del sector de defensa, inmediatamente lo anunció, y además en una reunión con el encargado de defensa hace poquito, hace unas semanas en Shangri-La, Singapur, lo trató el tema y ya está fuera de agenda, por lo menos eso es lo que se sabe públicamente. Sí. Con relación a esa, como dices tú, esa mezcla entre rivalidad, pero también alianza comercial, decía China, insistía Pekín en mantener, y la frase fue así, amistad sólida como una roca.
con Moscú y a pesar de la invasión rusa de Ucrania, las crecientes tensiones en el estrecho de Taiwán, como decías, también la represión de la minoría uigur en China, el combustible, además, para el conflicto es cada vez mayor y se intensifica aún más la rivalidad geopolítica de la gran potencia emergente con Estados Unidos, que es lo que se supone que va a hacer Alemania en esa relación comercial que hay dentro de las diferencias profundas, también no querer ser tan dependiente, hacia dónde puede apuntar Alemania más adelante y sin perder tampoco, sin generar un conflicto mayor con China que no le conviene. Por supuesto, esa pregunta que vos haces es la pregunta que se hace toda Alemania. ¿Qué va a hacer Alemania, qué va a hacer Europa en ese conflicto? Que va a ser el conflicto de los próximos años, Estados Unidos y China. Esperemos que no llegue a un conflicto caliente, ¿no? A una guerra, pero un conflicto geopolítico a haber sí o sí. Entonces, países como Alemania, que tiene una relación estrechísima con China, tiene que buscar ese equilibrio entre no perder el respaldo de Estados Unidos, que además es la garantía militar, pero por otro lado no quedar absolutamente aislados del mercado chino, claro. Que es tan importante, es el principal socio comercial hoy. Las fábricas de autos alemanas, de cada 10 autos que venden las fábricas alemanas, en el mundo 4 los venden en China, solo como ejemplo. No puede ser. Imagínate tú, ese mercado es importantísimo. Entonces, en esa relación comercial, ¿exporta más Alemania a China que realmente, por ejemplo, importaciones de China a Alemania? ¿Cómo es? ¿Cómo es la proporción? No, ahora el comercio bilateral, que son unos 300.000 millones de dólares, presenta un déficit para el lado de Alemania de alrededor de unos 100.000 millones de dólares. Alemania no es algo que le preocupe, porque Alemania es un país que, aunque haya disminuido, es un país que hace décadas tiene superávit comercial neto con el mundo. Uno de los mercados con el que tiene déficit es China. Ya. Claro, pero entonces, obviamente lo que son las fabricaciones y productos como los que mencionas, como en el caso de automotriz, es un mercado que desde hace bastante tiempo ya pues es muy importante, de los más importantes o el más importante para Alemania. Y ahí la pregunta es qué puede hacer, porque la producción alemana es muy buena, ¿eh? O sea, cuando dices 4 de 10, claro, ese mercado es muy grande, pero igual el resto de los mercados no puede abastecer a Alemania, suponiendo el caso que decidiera en algún momento pues ya reducir a lo mínimo ese vínculo comercial con China. Tiene una producción que sí puede ser perfectamente ubicada en el resto del planeta, ¿no? Bueno, justamente esta pregunta que vos hacés es exactamente el tema de discusión hoy en Alemania. El canciller lo repite como un mantra cada vez que habla sobre el tema. Decoupling, desacople no, es decir, desacoplarse de China no, pero reducir riesgo. Lo vas a escuchar en cualquier conversación sobre el tema, no decoupling, sino de-risking, reducir riesgos. Es muy complicado por dos cosas. Primero, la integración de los mercados. Hoy es casi imposible dilucidar de cualquier producto que vos compres, de dónde vienen sus componentes, cuáles son europeos, cuáles son chinos. La integración de los mercados es tal que esa complejidad hace también difícil las decisiones. Y además, esto es algo que la política alemana empezará a encararlo, lo vimos hace poco en una conferencia de prensa en la que estuve presente. El Estado alemán, ¿de qué manera puede influenciar qué van a hacer las empresas? ¿Cómo puede decir el Estado alemán, siendo un Estado democrático liberal, claro, a una empresa dónde tiene que invertir y dónde lo tiene? Es decir, los instrumentos para dar incentivos sobre dónde invertir y sobre no son un instrumental político muy complicado. ¿Cuáles sus son efectos los rubros? También son difíciles de predecir. Andrés, y ya para terminar, ¿cuáles son los rubros, por ejemplo, que necesita Alemania de China? Bueno, China recibe componentes para todas sus cuestiones tecnológicas, incluso para producir autos, muchas cuestiones las recibe también de China. Productos químicos, productos para producir medicamentos, además, por supuesto, de las cuestiones que nosotros tenemos en nuestro uso diario, que antes por ahí venían de Japón, como teléfonos, electrónica y etcétera, que ahora viene de China.
pero muchísimos insumos intermedios para toda la producción manufacturera alemana en todos los rubros. Además Claro. de, por supuesto, estos tierras raras, así se llaman, que son componentes que se utilizan también en la electrónica, donde las empresas alemanas, los productores alemanes también dependen muchísimo de China. Claro, no, lógico, es que además en esta globalización hace rato, ¿no?, que se creó esa interdependencia que la guerra y la invasión de Rusia a Ucrania obviamente llevó a reconsiderar, y ahí están países como Alemania viendo qué es lo que van a hacer. Seguiremos revisando este tema, por supuesto, porque nos llamó la atención esos encuentros que ha habido recientes entre China y Alemania, pero también los que hubo, por ejemplo, con el representante de Estados Unidos. Así que bueno, veremos qué ocurre con esta potencia, con el gigante asiático, y de cara además a darle estabilidad al planeta desde todo punto de vista, por supuesto uno de ellos el económico. Gracias, Andrés. Y la seguridad. Esperemos, y gracias por la palabra interdependencia que le estaba buscando y no me salía en la conversación. Muchas gracias. Te pasa, nos puede pasar, Andrés. Gracias. Goldsmith es editor de noticias y corresponsal político de DW en Berlín, hablando de este punto que nos interesa a todos, que a veces uno siente que es muy lejano, pero resulta que no. Está más cerca de lo que uno se imagina e impacta a todo el planeta siempre. Son las 3:57, me toca cerrar la primera hora de Gladys en Éxitos. La segunda conversación la vamos a tener